como autoridades, más que en las funciones que tenemos ahora, creo que lo que nos convoca es una convicción a los señores representantes de la Embajada chilena, del consulado, gracias por estar aquí. Somos una generación marcada por Allende y por el golpe, sin duda, somos una generación marcada por eso. Y habría sido imperdonable que no generemos un espacio de construcción de la memoria, de reflexión y de profundización de ese significado ahora que cumplimos 40 años de eso. Quiero decir que lo primero, lo lógico y lo básico es decirle a la comunidad chilena, a la comunidad que ha echado raíces aquí, que han sido un factor tremendamente importante en la democratización de esta sociedad, y agradecerles mucho. Sabemos lo duro que es tener el corazón aquí y el corazón allá, lo duro además que supone este exilio difícil, forzado, esta terrible situación que ocurrió. Yo tenía 11 años, por esas cosas de la vida todavía alguna conciencia un poco leve, pero alguien que vino de ahí le vino escondido y vivió en mi cama, entonces me impactó porque tenía que darle mi cama, ¿no? A alguien que vino casi sin zapatos y sin medias y estuvo precisamente perseguido. Y también alguien muy cercano a nosotros fue precisamente una de las personas que fue asesinada inmediatamente después del golpe. Entonces, no solamente estamos hablando de una comprensión intelectual, académica, sino de un factor absolutamente vital, absolutamente cercano. Y quiero plantear ahora algunas reflexiones de lo que esto significó. El golpe fue, sin duda, tal como lo decía Juan, una de las apuestas más extraordinarias que la historia de América Latina ha planteado por el cambio. Efectivamente, en ese tiempo, en ese momento, la tesis fundamental era la tesis de una revolución armada, era la tesis de la vía cubana al socialismo, y este era el planteamiento y la consigna de buena parte de los procesos de lucha y de liberación nacional en el continente. Chile, sin embargo, tenía muchas particularidades. Chile era una democracia que tenía instituciones sólidas. Chile era una sociedad que había logrado un proceso evolutivo y Allende lo reconocía mucho eso, él reconocía mucho esta comprensión, digamos, de radicalización de la sociedad paulatina y progresiva. Y además había la convicción de que eran viables esos cambios sobre la mayoría electoral y sobre una hegemonía social. Entonces, esos elementos configuraban que efectivamente ahí era posible y pensable una vía que pueda comulgar. El carácter democrático, electoral, son dos cosas diferentes, digamos electoral, con una transformación de esa magnitud. Por eso el golpe marca sin duda un estremecimiento gigantesco en la izquierda latinoamericana respecto de la viabilidad de la vía electoral, sin duda. Y nosotros somos herederos de ese periodo en la izquierda. No solamente fue la terrible dictadura chilena, sino simultáneamente, digamos, más o menos en los mismos tiempos, lo que ocurrió en Uruguay, lo que ocurrió en Argentina y el recrudecimiento de las dictaduras centroamericanas. Nosotros somos herederos, yo particularmente, de una generación con enormes desconfianzas respecto de la institucionalidad burguesa y respecto de las condiciones de esos sectores para poder respetar el cambio. Teníamos razones para eso, Chile nos daba razones para eso. Sin embargo, el proceso chileno abre una serie de elementos que creo que hoy deben ser razonados con mucha profundidad, porque pasado este tiempo, y no voy a detenerme a hacer un análisis de estas décadas, otra vez tenemos en América Latina procesos de transformación por vías electorales. Y creo que en este sentido muchos de los debates sustantivos de esa época tienen una enorme actualidad, Y creo que el mejor homenaje que podemos hacer ahora a los compañeros y hermanos que murieron, comenzando por Salvador Allende, es precisamente sacar las mayores y mejores lecciones en esta hora de cambio de América Latina y del país. Un elemento que yo creo que es importante es entender la brutalidad de la respuesta contrarrevolucionaria. Esta es una cosa que hay que entender. No se trató de una reacción particular, no se trató simplemente de un golpe para restituir el orden. A veces no se veía suficientemente claro. Entonces, estábamos hablando de dos proyectos de construcción social diametralmente opuestos. No olvidemos que el golpe de Estado chileno abre ese periodo nefasto para América Latina y el mundo,
que es el neoliberalismo, que no se impone en las urnas, que no se impone en el debate social, que se impone a sangre y fuego. Muchos de los más radicales dictadores que estuvieron en torno a eso y sus reflexiones hicieron que efectivamente Chile se convierta en una especie de vanguardia, de punta de lanza de instauración de un modelo neoliberal. No solamente en lo político, no solamente en lo económico, yo creo que también en lo cultural. Por eso es que las enormes heridas que tiene la sociedad chilena son tan profundas. Entonces creo que un elemento que ahora hay que razonar con mucha profundidad es que cuando jugamos con procesos de transformación, cuando hacemos estas apuestas, estamos jugando al filo, sin duda, de procesos muy profundos de cambio, que generan esas resistencias. Nosotros hemos tenido algunas de esas resistencias expresadas en momentos como el 30 de septiembre, pero sin duda se incuban muchas. Si vamos a cambiar las correlaciones de poder, eso genera afectaciones extraordinarias. El ejercicio de la soberanía tiene un costo y un precio para las sociedades. El ejercicio del poder ciudadano y popular tiene un costo y un precio para las sociedades. Y eso debe darnos enorme sabiduría en la conducción de los procesos y en la construcción de esos procesos. Creo que esa es una enseñanza enorme. Creo que otra enseñanza tiene que ver con la necesaria articulación entre democracia y socialismo. Y creo que sobre eso también deberíamos reflexionar. Sin duda, el esfuerzo que hemos hecho en Ecuador de transformar las instituciones a través de un proceso constituyente nos da algunas salidas, de que podemos democratizar la democracia, de que podemos revolucionar la revolución en este mismo proceso. Y creo que sobre eso debemos trabajar enormemente. Debemos hoy dar voz a los que no tienen voz, organizar a los que no están organizados, consolidar nuestra presencia y darle un sentido histórico a las cosas que a veces parecen obras. A veces competimos con cuál ha hecho más o menos obras. No se trata de eso, estamos cambiando la sociedad. A veces eso hay que entender. No estamos cambiando de élites, estamos cambiando la sociedad. Estamos haciendo muchas obras muy importantes, pero no somos administradores del sistema. Vamos a transformar el sistema. Y eso significa que cada cosa tiene un nuevo sentido. Eso no solamente puede estar en los escritorios de la tecnocracia o de las autoridades, tiene que suponer la transformación de un nuevo sentido social. Ese es el tipo de discusión entre democracia y socialismo que debemos tener ahora. También el proceso chileno nos da una enorme lección, la discusión de los 3/3, ¿no? Los chilenos saben muy bien a lo que nos referimos. Es una sociedad que tiene, así, digamos, políticamente se ha movido, un tercio alineado a los procesos de cambio, ese tercio un poquito más con el que ganó Allende, creo que ganó con 36, 37%, una posición no muy clara, digamos, de la democracia cristiana, ojo, no tiene nada que ver con la de aquí, digamos, es bastante mejor, digo, para hacer un pie de página, ¿no? Es decir, es una democracia cristiana que tenía un debate respecto de una vía, digamos, más o menos comunitaria, no tiene nada que ver de lo que estamos hablando aquí. Y evidentemente un sector de derecha. Esa configuración de 3/3 que me da la impresión de que no necesariamente es una configuración de esa coyuntura chilena, es una configuración que uno puede repetir en la sociedad. Cuando nosotros miramos lo que pasa en Ecuador, sí, hay un tercio quizás un poquito más muy convencido de los cambios, pero hay un sector importante que adhiere a los cambios solo sobre la base de su eficacia. Solo sobre la base de su eficacia. No sé si está claro, es decir, hay gente que está convencida, pero hay un sector de la sociedad que a lo mejor se toma una medida o hay un error o hay un problema y no necesariamente de estar en esos cambios. Eso a nosotros nos plantea un gran desafío y es quitarnos de la ilusión de que una correlación favorable en la sociedad a un cambio es eterna. Eso no es así. La sociedad es un organismo vivo y permanentemente tenemos que hacer el enorme esfuerzo de construir hegemonía y de rehacer cada día mayoría. Eso no es un esfuerzo que se gana un día en las elecciones, eso hay que hacer todos los días. Todos los días debemos ser capaces de construir mayoría, porque evidentemente eso se construye sobre la base de quienes tienen una adhesión ideológica y de quienes construyen esa adhesión en la pedagogía del ejercicio del gobierno. Entonces hay que construir esa mayoría. Nada más grave para nosotros ahora que suponer que una correlación electoral permanece estable. Ese es el peor de los errores. Eso no funciona así. Hay que construir hegemonía, hay que construir convicción, hay que romper evidentemente las formas clientelares
Y la otra manera de seducir al pueblo es convocándoles a un sueño, dándoles sentido a lo que estamos haciendo. Entonces creo que en la experiencia chilena nos plantea el enorme desafío, digamos, parafraseando a Gramsci, de la necesidad de construir hegemonía. Ese es un tema permanente, no es un tema de un proceso electoral. Hay que construir dirección social permanentemente. Creo que tiene mucho que ver también con los procesos de unidad interna. Yo no soy quien para juzgar los debates internos que se plantearon. Cuando uno mira en retrospectiva, esos debates son desgarradores, conociendo el final. Cuando uno mira, digamos, el debate entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MIR, el MAPU, yo no estoy seguro si todos tenían la conciencia de lo que habría venido 2 años después. Probablemente si habrían tenido la imagen de lo que venía, otros serían los debates. Porque no se trata de condenar la radicalidad de los cambios, pero necesitamos darle a esa radicalidad una conducción inteligente. Una conducción inteligente es una condición para esos cambios, sin duda. Y en eso es fundamental mantener la unidad de esos proyectos y mantener una clara dirección de ese proceso. Creo que son enseñanzas tremendamente importantes, pero la más importante de todos es la absoluta convicción y coherencia de los compañeros que murieron ahí y del propio Salvador Allende. No se fue en helicóptero, no le echó la culpa a nadie, se quedó en la moneda hasta morir. Y eso para nosotros es una lección de humanidad extraordinaria. Lora Salvador Allende y a los compañeros. Muchísimas gracias.